Listo. Pues Ángel, bienvenido a nuestro webinar de la serie de webinars de alto rendimiento por Catapult. Es verdaderamente un placer contar contigo el día de hoy. Estamos muy contentos de la charla que nos vas a dar. Yo en lo personal muy emocionado de ver tu contenido que estoy seguro que va a ser buenísimo. Y bueno, darte las gracias por estar aquí, también darle las gracias a todo el público en España, en Latinoamérica, en Sudamérica, y bueno, quizás por ahí otras personas distribuidas por el mundo. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y bueno, les introduzco a Ángel para los que no tienen el placer de conocerlo. Ángel Aceña es un verdadero trotamundos, ha tenido unas experiencias increíbles en distintos equipos por todo el mundo, desde el Sevilla, la Federación de Costa Rica, el Vitesse en Holanda, el Qatar Sport Club, la Federación de Zambia en África, el Albacete y actualmente desarrollando un papel muy importante en el CD Badajoz, que están por ahí buscando un lugar en la segunda división de España. De momento haciendo ahí un trabajo buenísimo. Entonces, Ángel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y bueno, cuando estés listo podemos comenzar con la presentación. Bueno, Alan, muchísimas gracias, tanto a ti a nivel personal, veo que también por ahí veía a Enrique, como a Catapult. Para mí es un auténtico placer y la verdad es que cuando me lo planteasteis, para mí poder impartir, poder compartir, primero a nivel personal para vosotros y segundo pues para una referencia y una marca como es Catapult, pues ni me lo planteé ni lo dudé. Entonces yo muy ilusionado y bueno, pues espero que los asistentes que puedan ver la charla, pues bueno, primero generarlos reflexión en cuanto al trabajo que estamos realizando ahora mismo en Badajoz, que será un poco el reflejo de la charla. Como bien dice el título, entrenamiento condicional orientado a la optimización y reducción de lesiones. Yo al fin y al cabo son dos aspectos para mí claves y uno lleva al otro. Es decir, la optimización y la reducción lesional están unidas. Porque al fin y al cabo, una reducción lesional nos va a permitir tener mayor disponibilidad de jugadores y tener mayor disponibilidad de jugadores nos va a permitir optimizar el rendimiento porque voy a disponer de todos los jugadores, de los mejores jugadores, poder desarrollar mejor el modelo de juego. Al final son es un binomio con dos términos que están unidos y bueno, me parece interesante incluirlos en la presentación. Bueno, un poco para introducir en el índice de contenidos, tendremos dos grandes bloques o dos hilos conductores. El primer bloque, que bueno, básicamente es desde el periodo preparatorio al competitivo y donde pues, bueno, introduciremos un poco la importancia del periodo preparatorio para generar una base y una estructura tanto de trabajo como a nivel condicional en nuestros jugadores. Y el segundo apartado, bueno, donde hablaremos del microciclo como la estructura base. De sobra, todos sabemos, como en la actualidad, en el fútbol de élite, con la gran congestión de competiciones, la gran cantidad de partidos en una unidad muy corta de tiempo, el microciclo se antoja como la unidad básica de periodización de los contenidos, tanto técnico-tácticos como condicionales. Entonces, pues bueno, reflejaremos un poco cómo realizamos el control de la carga en el microciclo, cómo realizamos la periodización del entrenamiento condicional, básicamente, sobre todo orientado y haremos especial énfasis a aquel entrenamiento que está más relacionado con la optimización, como es el entrenamiento de fuerza. También reflejaremos cómo periodizamos la prevención y la reducción de lesiones. Y por último, pues bueno, vamos a poder ver, cuando hablamos de la estructura básica del microciclo, pues tipos de sesiones y ejemplos de sesiones y tareas con el perfil cinemático de carga externa registrado con nuestros dispositivos GPS, que por supuesto son de la casa Catapult.
y, bueno, un poco ver el reflejo de lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos, cómo lo justificamos, siempre con experiencia y con evidencia, como siempre digo. Y, bueno, empezamos en el primer apartado, que es desde el periodo preparatorio al competitivo. Y tenemos que entender que el periodo preparatorio, a diferencia de lo que se decía tradicionalmente hace muchísimos años, en las que se decía, no, el periodo preparatorio es importante porque se llena la mochila, se rellena la batería con la cual vamos a aguantar todo el año. Yo creo que es un concepto erróneo, ya que al fin y al cabo, dentro del periodo preparatorio hay una serie de elementos que son importantes para tenerlo en cuenta. Como vemos aquí, por un lado tenemos que es importante el momento del periodo preparatorio para la detección y evaluación del perfil de riesgo lesional. Y para eso, pues bueno, hay evidencia suficiente, hay estudios suficientes, como han visto, que realizar y apoyar estos momentos de la pretemporada en un buen screening lesional para establecer el perfil de riesgo, eslabones débiles, establecer los programas de trabajo individualizados, como veremos luego al final de la charla, a modo de ejemplo lo que hacemos aquí en nuestro club, pues se antoja el momento esencial para realizar este tipo de evaluaciones y mediciones. También es importante, en segundo lugar, para construir una buena base de carga crónica. Y a lo hecho, pues hay numerosa evidencia, como han visto, por ejemplo, como una buena base de carga crónica en el periodo preparatorio, como tenemos el estudio de Wayne, Gabbett, etcétera, se ha visto que pueden ejercer un efecto protector de cara a las lesiones durante el periodo in-season, durante el periodo de la temporada. Y también, pues bueno, porque se ha visto que el completar la mayor cantidad de sesiones a lo largo del periodo preparatorio, como vemos aquí el estudio de Extra, que hablaban de superar más del 85% de las sesiones en pretemporada, pues se asociaba con menor riesgo de lesiones durante la temporada. Por lo tanto, pues básicamente es el momento idóneo para estos elementos que difieren un poco de lo que tradicionalmente se decía, es decir, no se cargan pilas para todo el año, sino que al final hay una serie de elementos que ayudan en una u otra medida a lo que estamos viendo. También a nivel de cohesión grupal, buenas dinámicas en el inicio de las pretemporadas, que ha habido estudios porque han visto que pueden estar relacionadas con el éxito al final de esa temporada. Y de ahí, como veremos antes, dos pilares en los que nosotros basamos nuestra planificación de la pretemporada era elegir bien a los rivales y el nivel de los rivales en cada momento del periodo preparatorio. También, antes del punto 5, en el 4, también es un buen momento para un proceso educativo en los jugadores, es decir, educar en hábitos, esos hábitos que están presentes en el entrenamiento invisible, hábitos en alimentación, en descanso, a nivel del estado emocional. Es un buen momento para ir introduciendo dinámicas de trabajo que al fin y al cabo intentaremos que los jugadores automaticen y que a lo largo de la temporada pues lo realizan de forma casi semiautomática, como los trabajos individualizados previos o posteriores a la sesión en campo, y que nuestro objetivo pues al fin y al cabo es que el propio jugador sea consciente de ello, entienda la importancia de ello y prácticamente no haya que obligarle y que de forma autónoma sea capaz de realizarlo. Como decía, en el punto 5, el desarrollo de un modelo y un estilo de juego, evidentemente, hay que darle la importancia que merece y sobre todo por encima. Al fin y al cabo estamos hablando de que el fútbol es un deporte técnico-táctico sobre un soporte de la estructura condicional y es el momento idóneo para ir desarrollando, estableciendo las bases, los principios, subprincipios de nuestro modelo y estilo de juego. Y al efecto, pues bueno, muchos estudios, como tenemos todos los estudios de Sampaio, Hugo Folgado, es decir, nuestros compañeros de la corriente portuguesa, donde pues bueno, se ha visto que esa sincronización, intersincronización posicional que tanto están estudiando, se ve cómo va evolucionando y cómo se va consiguiendo esa mejor sincronización en las últimas semanas del periodo preparatorio. Por lo tanto, con un carácter objetivo, como a nivel del desarrollo del modelo de juego, también el periodo preparatorio es importante para conseguir este grado de asimilación a nivel técnico-táctico. Y por último, pues para establecer un perfil condicional del equipo y cada uno de nuestros jugadores. Y de ahí pues es importante, como iremos viendo, ese control, monitorización de la carga de entrenamiento para determinar el perfil
de nuestros jugadores, tanto a nivel aeróbico, de distancias, tanto en el perfil anaeróbico como distancias de sprint, como picos máximos de velocidad, perfil acelerativo, decelerativo, es decir, al final lo que nos va a marcar el desarrollo de los microciclos en el periodo competitivo. Y como decía antes, dentro de la planificación nuestra del periodo preparatorio, un periodo preparatorio estándar con 8 semanas y 2 semanas previas de un trabajo general no presencial, incidimos en 2 pilares importantes. Por un lado, la importancia de distribuir bien las competiciones amistosas o las competiciones no oficiales en el periodo preparatorio, y para eso uno de los requisitos que teníamos es que nunca se realizaran competiciones con menos de 4 días de recuperación, ya que hay mucha evidencia, como tenemos aquí, como los periodos congestionados de competición o partidos nos llevan a no tantas reducciones del rendimiento, pero sí incremento de riesgo de lesión, como se ha visto muchas evidencias. Y, por otro lado, a la elección correcta de los rivales a los que nos íbamos a enfrentar en cada uno de estos periodos de partidos de preparación. De ahí que buscáramos rivales de superior categoría en las primeras semanas, de inferior categoría en las semanas intermedias y termináramos pues, con rivales de nivel igual al que nos vamos a enfrentar en nuestra competición doméstica. Por lo tanto, eran 2 elementos que teníamos en cuenta a la hora de establecer las competiciones que a día de hoy se ha visto que son un pilar importante en los periodos preparatorios en el fútbol profesional. Otro de los elementos que tuvimos muy en cuenta y que, como hemos visto, es uno de los pilares, es utilizar el periodo preparatorio para establecer las evaluaciones iniciales y determinar los factores de riesgo. Y aquí, pues bueno, entra, como vemos en el cuadrante, una coordinación entre las diferentes áreas. Es decir, una coordinación que llevamos a cabo entre el área de preparación física, el área de fisioterapia, el área médica y bueno, pues el área técnico-táctica, incluso el área también pues, bueno, de recursos externos, dirección deportiva, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí a modo de ejemplo, pues ponemos... Bueno, simplemente es un vídeo promocional del propio club donde se muestra un poco lo que, a modo de ejemplo, muy por encima lo que hicimos o lo que podrían tener unas evaluaciones y unos screenings iniciales para establecer perfiles de riesgo, tanto a nivel neuromuscular, evaluación plataforma de fuerzas para ver el perfil neuromuscular en salto, asimetrías en cuanto a una pierna y otra, perfil del jugador, es decir, si es un jugador más rápido y más débil o más fuerte y más lento, evaluación del perfil de fuerza en cadena posterior, sobre todo musculatura isquiosural a nivel de fuerza isométrica excéntrica, también valoración funcional, como he visto ahí, tipo ITES para valorar la estabilidad del miembro inferior y ver asimetrías derecha-izquierda, test funcionales que nos dan mucha información para predecir riesgo de lesión, sobre todo el cruzado, como son la batería de Hop test. También tenemos toda la movilidad analítica, dorsiflexión de tobillo, movilidad de cadera en rotaciones, flexiones, extensiones. Bueno, un poco test funcionales orientados a establecer ese perfil de riesgo y con posterioridad establecer los programas o los preventivos, como decimos, o los trabajos orientados a la reducción lesional de carácter individual. Bueno, y un poco en coordinación con las áreas que vemos ahí, que son las áreas que componen pues, bueno, las estructuras de nuestro club. También tener en cuenta las pruebas de esfuerzo desde el área médica, pues bueno, cuyo objetivo es bueno, establecer, por un lado, el perfil cardiovascular del jugador con una prueba de esfuerzo de carácter incremental y progresivo, y en los cuales, pues bueno, nosotros desde el área de preparación física, básicamente, utilizamos valores relativos a los umbrales de velocidad aeróbica en cada uno de los puntos, tanto velocidad en el umbral anaeróbico individual,
hasta la velocidad aeróbica máxima, es decir, todo lo que sería la franja aeróbica o de transición aeróbica anaeróbica, que luego, a la hora de periodizar el trabajo intermitente en poner énfasis en las distancias de alta intensidad, pues lo utilizaremos para prescribir y plantear carreras intermitentes individualizadas en función de las velocidades y los umbrales de cada jugador. Como veremos luego en un ejemplo, como tenemos en función de la velocidad aeróbica máxima de cada jugador, las distancias que tienen que recorrer en función del porcentaje de la band a la que se trabaja. ¿Vale? También el análisis podológico, que creemos que es necesario en relación y en coordinación con el área de fisioterapia, el área médica, el área de podología, y donde, pues bueno, básicamente viene a realizarse con el objetivo de, pues bueno, ver alteraciones en la estática, en este caso faltas de movilidad en el primer meta, anteriorizaciones o posteriorizaciones del calcáneo, y también, pues bueno, valorar en la dinámica, pues bueno, la pisada, el patrón de marcha y carrera, etcétera. Y bueno, es una evaluación que en este caso se hace externalizada, pero que al final redunda en beneficio de nuestros propios jugadores. Bueno, un poco a modo de ejemplo, pues bueno, tenemos dentro de las valoraciones iniciales como fase del screening en pretemporada, en periodo preparatorio, bueno, tenemos como desde el área de fisioterapia, importante realizamos valoraciones artromusculares analíticas, como he dicho, con movilidad de tobillo, movilidad de movilidad de cadera en flexión y en extensión, movilidad torácica, que bueno, son los eslabones que pueden estar debilitados en esa cadena de movilidad. Que, bueno, que si tenemos como referencia el joint by joint de Gray Cook, pues para tener esa estructura bien montada. Desde el área de preparación física, pues tenemos desde las valoraciones condicionales, como hemos visto, los CMJ con plataformas, los test isométricos y excéntricos a través de dispositivos, en este caso, pues bueno, como es un dispositivo utilizado para valorar este nivel de fuerza excéntrica isométrica, los hop test, así, pues bueno, como los ratios abducción-aducción, por medio de dinamometría manual, que nos va a dar información para predecir posibles problemas a nivel de pubalgias o lesiones en aductores. Desde el área de redactación, todo lo que son los test funcionales, siempre los realizamos con filmación en iPad para objetivizar ya no solo la ejecución correcta, sino también objetivizar ángulos para cada uno de los test funcionales y poder determinar limitaciones de movilidad. En este caso, pues bueno, test como el Deep Overhead Squat, Single Squat, Hurdle Step, el Hinge Test para valorar todos los movimientos de bisagra de cadera, muy importantes en todos los movimientos y patrones funcionales que vamos a realizar en entrenamiento de fuerza, como pueden ser pesos muertos, tirantes rusos, etcétera. Y el análisis tensiomiográfico de la musculatura para poder determinar el grado de stiffness muscular, musculatura atrofiada o rígida, musculatura elongada, musculatura fatigada, y que nos va a dar una información pues, suficientemente fiable para poder incidir en cada grupo muscular de forma analítica. Desde el área médica tenemos todos los test médicos, el historial lesivo previo, que bueno, la literatura ha mostrado como es uno de los factores de riesgo que más pueden predecir la aparición de nuevas lesiones. Como hemos visto, la prueba de esfuerzo en tapiz rodante y analizador de gases, así, pues bueno, teniendo en cuenta el momento que estamos de pandemia, pues bueno, hacer todas las PCRs pertinentes y establecer las medidas higiénicas oportunas. Y por último, desde el área de nutrición, en estrecha relación con el área médica, pues tenemos todas las pautas nutricionales, el análisis antropométrico y composición corporal, etcétera, etcétera. Y bien, pasamos, habiendo hablado un poco de cómo estructuramos el periodo preparatorio en cuanto a momentos y qué pruebas y evaluaciones realizamos sobre todo para determinar esos jugadores con perfil de riesgo, pasamos al segundo punto, que es el microciclo como la estructura de base. Bueno, dentro del periodo competitivo hay que decir, y en el fútbol actual se ve, que debido a que estamos hablando de un deporte de un periodo competitivo largo, de alta densidad competitiva y donde hay periodos casi inexistentes con ausencia de competición, nos vemos en la necesidad de tomar como estructura básica de periodización a corto plazo el microciclo. Y tenemos un microciclo de base con tres momentos
tres momentos muy determinados. Por un lado tenemos el momento de recovery, la fase de recovery en el microciclo, como podríamos tener aquí el MD-6 y el Match Day -5, o podríamos considerarlos como el Match Day +1, el Match Day +2. Tenemos la fase de optimización con el Match Day -4, el Match Day -3, en este caso miércoles y jueves, donde orientamos el trabajo a dinámicas de tensión, entrenamiento de fuerza, como veremos cómo lo orientamos, con un trabajo específico en gimnasio y un trabajo de transferencia en campo con juegos en espacios reducidos, como vemos aquí, con tareas y situaciones jugadas donde no sobrepasamos los 50 metros cuadrados por jugador, donde hay mucha demanda acelerativa, decelerativa y de cambio de dirección. Y los jueves, donde buscamos una dinámica de más duración, es decir, buscamos mayores distancias de alta intensidad, así como algo de énfasis en máxima velocidad. Pasamos a la fase de tapering o activación con el Match Day -2 y el Match Day -1, que son viernes y sábado, donde tenemos el Match Day -2, una sesión más de dinámica velocidad, donde reducimos o hacemos el tapering o descarga cerca del 20-25% del volumen con respecto a la Match Day -3 y donde buscamos el énfasis en la distancia por encima, 25 km por hora, y tareas de velocidad, finalización, transición, siempre y cuando no exista una fatiga que pueda mermar la competición posterior en las próximas 24-48 horas. Y por último, la sesión de preactivación, que es la sesión de sábado, Match Day -1, donde buscamos un estímulo neural de muy corta duración, como puede ser el trabajo de velocidad-reacción y tareas con, si hablamos a nivel técnico-táctico, con oposición semiactiva y lo que es todo orientado a las acciones a balón parado para preparar la estrategia que tanta importancia tiene en un deporte como es el fútbol. Como hemos podido ver, los espacios sociometrices en los que se trabaja en función de cada día de microciclo, espacios pequeños el primer día -4, espacios amplios más de 200 metros cuadrados por jugador el jueves, espacios intermedios cerca de 100-150 metros cuadrados el viernes, donde el énfasis es la velocidad, y espacios entre intermedios y pequeños, 75 a 100 metros cuadrados por jugador el sábado, siempre y cuando la duración de las tareas sean muy cortas para no generar esa fatiga que perjudique el rendimiento en la competición posterior. Como no, el lunes 4, que es el Match Day -6 o el Match Day +1, como lo queramos ver, establecemos los protocolos de recovery, recuperación, así como compensación de los jugadores que menos carga tienen en la competición de ese fin de semana. En este caso, nuestro criterio es jugadores que han realizado más de 60 minutos de partido hacen recovery y jugadores que han realizado menos de 60 minutos de competición hacen la compensación con las características de esa sesión como la queramos enfocar. Y bien, a la hora de controlar la carga en el microciclo, creo que es importante tener en cuenta una serie de principios o reglas que yo lo llamo el decálogo del control de la carga en el microciclo. Por un lado, en primer lugar, planificar bien, es decir, el control adecuado de las cargas es importante. Y luego veremos cómo podemos realizar el control de la carga a través de parámetros de volumen, intensidad y ritmo. Una correcta selección de los ejercicios, tanto en patrón como en régimen de activación muscular, cuando hablemos del entrenamiento de fuerza. Tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de sprint son dos inseparables y que nosotros, como veremos en las sesiones de fuerza en el gimnasio, trabajamos los dos vectores, tanto el vector vertical, que podría estar más relacionados con las tareas de fuerza tipo sentadilla, como las tareas de vector horizontal, que podrían ser los hip thrust, las tareas de acelerativas, sprint resistido, etc. El entrenamiento isométrico y el entrenamiento excéntrico también deben estar presentes por la presencia y por la gran cantidad de estudios que han mostrado cómo la activación del isquiosural en el sprint tiene los dos componentes, tanto el componente excéntrico como el componente isométrico. Bueno, el punto 5 estaría más relacionado con los procesos de readaptación. El punto 6, importantísimo, ya no solo vale con trabajar sobre las demandas medias, sino que también hay que trabajar sobre las demandas pico, es decir, aquellos episodios de máxima exigencia en competición. Y de ahí es importante que expongamos a lo largo del microciclo a nuestros jugadores a esos escenarios de máxima exigencia o demanda condicional, lo que son los escenarios críticos o los worst case escenarios, como dice la literatura anglosajona. Importante a la hora de las dinámicas de carga intermicrociclos,
tener en cuenta y mantener esas variaciones de carga en el margen del más o menos 10-15%, es decir, que la variación de carga entre un microciclo y el siguiente no sea superior o inferior al 10-15% para evitar esos posibles riesgos de lesión. Bueno, intentar controlar lo controlable al principio. Si hablamos desde un proceso longitudinal, desde los primeros días del microciclo hasta el final, es decir, tareas más automatizadas al principio del microciclo y tareas más aleatorias o buscando más resolución de problemas al final del microciclo. Importante el punto 9, hay que complementar la carga objetiva, es decir, todo el control de la carga externa, ya sea a través de dispositivos GPS, a través de encoder, como veremos, el entrenamiento de fuerza, análisis hormonales o sanguíneos, si queremos tener parámetros como CK, cortisoles, etcétera, con estrategias subjetivas, es decir, cuestionario wellness, RPEs, luego veremos un pequeñito ejemplo en una diapositiva, nosotros cómo establecemos ese criterio, esa evaluación subjetiva de la recuperación a través de cuestionario wellness que los pasamos a nuestros jugadores. Y por último, y muy importante, el punto 10, la prevención terciaria, es decir, la prevención, evitar que una lesión aparezca después de haber aparecido, después de haber pasado un proceso de recuperación, es responsabilidad de todos. Es decir, esto es clave y yo siempre se lo he incidido a los jugadores. Responsabilidad de los preparadores físicos, de los propios jugadores, de los técnicos. Al fin y al cabo, tenemos que educar en hábitos. Como decía antes, el periodo preparatorio es un buen momento para intentar educar en estos hábitos a nuestros jugadores. Y hacerlos entender que el entrenamiento invisible es el más visible de todos. Bien, y a modo de ejemplo, pues bueno, vamos a ver cada uno de los días clave del microciclo, es decir, aquí tenemos un ejemplo de la sesión miércoles, que sería la primera sesión del microciclo después de la fase de recuperación, una sesión a modo de ejemplo con dinámica, tensión o dinámica de fuerza. Aquí lo que voy a reflejar son las tareas de transferencia en campo y luego cuando hablemos del entrenamiento orientado a la optimización y prevención en el gimnasio, en entrenamiento de fuerza, veremos qué trabajo haríamos previo a este trabajo de campo. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 tareas a modo de ejemplo. La primera, que es una tarea que utilizamos a modo de activación, una tarea donde buscamos ese componente acelerativo, decelerativo y cambio de dirección en espacios cortos. En este día no nos interesa generar altas velocidades en sprint, precisamente porque el trabajo previo del gimnasio puede generar algún tipo de fatiga neuromuscular en la cadena posterior y exponer a altas velocidades o máximas velocidades en distancias de más de 30, 40, 50 metros a nuestro jugador puede suponer un riesgo de lesión en la cadena posterior. Por lo tanto, este ya no nos interesa máximas velocidades y sí nos interesan aceleraciones, deceleraciones, cambio de dirección, incluso ritmo por minuto o aceleraciones, deceleraciones por minuto. Tenemos otro ejemplo de otra tarea. Que es lo que es un Small Side Game, es una tarea, un juego en espacio reducido, lo que nosotros llamamos un doble área, con espacios oxiomotriz de menos de 50-60 metros cuadrados por jugador, donde buscamos ese énfasis en picos ritmos de juego, metros minuto, gran cantidad de aceleraciones, decelerativos y deceleraciones. Y por último, pues bueno, una tarea intermedia, con espacio un poquitín más alejado, donde bueno, buscamos algún elemento técnico-táctico, como puede ser el trabajo de línea defensiva, etc. Como podemos ver aquí, pues bueno, es una sesión donde buscamos un volumen que no es ni mucho menos, no llega al 40-50% de lo que es la demanda del perfil competitivo, unos 5.000-5.500 metros, y donde podemos ver aquí en los perfiles de acelerativos, decelerativos y aceleración por minuto y deceleración por minuto, donde registran grandes porcentajes en comparación con la exigencia de competición, que es lo que nos interesa en este día. Bueno, la sesión de jueves, más ni menos 3, donde, como hemos visto antes, buscábamos dinámica duración, grandes volúmenes, por encima de 6.500 metros, espacios sociometrices grandes, por encima de 150-300 metros cuadrados por jugador. Y bueno, pues tenemos ejemplos donde una activación con orientación preventiva, como vemos aquí, una secuencia, una figura técnica de pases con tareas coordinativas orientadas a la prevención, ya sea coordinativo con el trabajo propioceptivo, desplazamiento, cambio de dirección, movilidad cadera, es decir, buscamos una componente de activación y a nivel coordinativo y preventivo.
Tenemos también una tarea en 3/4 parte de campo, donde lo que sí buscamos ya son altos ritmos de juego y algo de distancias de sprint, como vemos ahí. Esta es una tarea que nos demanda una distancia promedio de entre 60 y 100 metros de sprint, ¿vale? Y unos ritmos por minuto, como vemos ahí, de 84, 90 metros por minuto de ritmo, ¿vale? Son tareas en espacios grandes, como podemos ver. Y la última, pues bueno, con otro condicionamiento, otras reglas provocadoras y donde buscamos, como vemos aquí, pues cantidades de sprint, distancias de sprint cercanas a los 100 metros, que es un día donde nos podemos ir a cerca de 150 metros de sprint con las tareas en espacios grandes. Viernes, más D-2, buscamos la dinámica orientada a la velocidad, tareas de velocidad, fase de tapering, donde hacemos una descarga de cerca del 20% del volumen y la intensidad con respecto al día anterior, donde nos interesa la distancia por encima de 25 km por hora. Tenemos una tarea para activar, que puede ser, pues bueno, como vemos aquí. Un rondo son tareas de rondos con cambio de rondo para buscar ese componente acelerativo. Una tarea, como vemos aquí, orientada al trabajo de finalización y velocidad, como vemos ahí, son 2 para 1 y un 3 para 2, donde buscamos ese énfasis, ese escenario crítico, esa situación de máxima exigencia competitiva, en este caso lo que se refiere a distancia de sprint. También tenemos tareas doble área para trabajar elementos relacionados con las acciones de balón parado, estrategia, donde hay una presencia de componente de transición, donde nos demanda también altas distancias sprint, como vemos aquí, cerca de 100 metros. Y por último, pues bueno, alguna tarea en espacio un poco más amplio, aplicativo, relacionado ya no con el aspecto condicional, sino relacionado con el modelo de juego, con aspectos técnico-tácticos de la estrategia operativa en función del rival al que nos vamos a enfrentar. Básicamente, como vemos, son una sesión con menos volumen en cuanto a distancia total, pero más distancia por encima de 25 km por hora y algo de componente acelerativo de aceleración. Y por último, la sesión de sábado, más D-1, donde es una sesión de activación prepartido con tareas de velocidad-reacción y algo de finalización con oposición semiactiva. A modo de ejemplo, podemos ver aquí una tarea orientada a ese componente de velocidad-reacción, que es un 3 en raya por equipos, ¿vale? Para darle, pues, bueno, un elemento de dinámica socioafectiva. También tenemos una tarea, como vemos, es un rondo circular con 3 jugadores en medio para trabajar, pues bueno, esa toma de decisión rápida, si cambio de dirección, si cambio rol rápido, ataque-defensa, que es una tarea relacionada también con dinámicas socioafectivas. Y bueno, aquí una tarea que también es dinámica socioafectiva para trabajar ese componente de velocidad, velocidad-reacción, elemento coordinativo. Incluye un cambio de dirección, acción de salto y una acción de velocidad-reacción, aceleración, sprint en distancia de 20 metros. ¿Vale? Donde ponemos énfasis en la velocidad de ejecución de las tareas. Es una sesión con poco volumen y relativa intensidad, aunque se ha reducido un 15% con respecto a la sesión anterior en más de menos 2. Bien, si hablamos del control de la carga en microciclo, importante, como vamos a ver, tenemos que tener en cuenta qué tecnología vamos a utilizar. Básicamente, las tecnologías, dispositivos GPS o dispositivos de posicionamiento global. Para eso, pues bueno, tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos que tienen que tener estas tecnologías. Por un lado, que sea de fácil uso e intuitiva. Por otro lado, que tenga posibilidad de usarse sin conexión a Internet y de forma remota. Es decir, es importante que pueda utilizarse, que tengan sistemas telemétricos donde nos van dando la información en vivo, ya que nos va a permitir tomar decisiones in situ relativo a lo que hemos estado viendo. Es decir, si planteamos una sesión donde nos interesa el componente de distancia máxima velocidad por encima de 25 km por hora, el hecho de tener sistemas remotos que nos vaya dando la información en vivo nos permitirá tomar decisiones in situ.
Y en ese caso, pues ajustar los parámetros de carga en función del volumen que queramos para ese día. También que la identificación de cambios significativos sea simple, que los resultados se puedan reportar de forma eficaz, ya sea a través de un Excel, ya sea a través de un PDF, pero que puedan ser reportados de forma eficaz y rápida. Incluir medición en respuestas individuales y grupales, es decir, para establecer información referente al perfil individual y al perfil grupal, que el sistema pueda ser extrapolable a diferentes deportes, que incluya una evaluación de la función cognitiva. Ya la mayor parte de los software, sobre todo pues, si tenemos en cuenta el OpenField Catapult o el que utilizamos nosotros en nuestro club, que es PlayerTest de la casa Catapult, también tiene sus cuestionarios Readiness para establecer pues, bueno, esa evaluación de wellness que va a estar relacionada con los elementos objetivos de la carga externa. Y que los datos sean extrapolables tanto de forma fácil y tanto en forma como en tamaños de efecto. Bien, vamos a ir avanzando. En cuanto a el control de la carga externa a través de los dispositivos GPS, pues bueno, simplemente recordar que la mayor parte de los estudios que analizan el movimiento de los jugadores de fútbol diferencian las distancias en diferentes categorías. Es decir, desde categorías de parado caminando, corriendo, carrera de baja intensidad, carrera de alta intensidad y carrera de muy alta intensidad o sprint, ¿vale? Y a modo de ejemplo, pues bueno, el estudio de Akenhead e Ignasis, que hicieron una revisión metaanalítica para ver qué métricas eran las que más se utilizaban tanto en entrenamiento como competición. Y básicamente, pues bueno, en entrenamiento se suele utilizar tanto las distancias por encima de 5,5 metros por segundo, así como la distancia total y las variables acelerativas y decelerativas. Y como en competición lo que más se utilizaba pues eran distancias por encima, lo que son las distancias alta intensidad y distancia sprint y la distancia total. Es decir, a modo general, un poco lo que más se utilizaba de las métricas. También tenemos la posibilidad de utilizar la información que nos da la carga externa con la medición del dispositivo GPS para establecer el ratio de carga agudo crónico. Y aquí todos nos debemos preguntar el famoso ratio y la gran cantidad de estudios que están saliendo en la actualidad estableciendo dudas con respecto a la utilidad del ratio agudo crónico. Nosotros aquí en nuestro club y por mi experiencia en los últimos años yo lo voy utilizando siempre y como vamos a ver tenemos datos bastante fiables que nos permiten gestionar y modular la carga en función del nivel del ratio de los jugadores. Y lo que hemos visto básicamente es que aquellos jugadores que están en un ratio óptimo tienen muy pocas probabilidades de lesionarse. Pero aquel jugador que se ha roto en algún momento, hemos visto que algún parámetro, alguna métrica del ratio, como veremos, estaba alterada. Por lo tanto, bueno, tenemos por un lado la monitorización del control de la carga intersemanal a través del famoso ratio agudo crónico de Tinkaver, estableciendo entre 0,8 y 1,3 más o menos. Y si hablamos de procesos de redactación, también para la toma de decisión en procesos de return to play. En este caso, pues bueno, el ratio también lo establece entre 0,8 y 1,4. Bueno, en este caso, pues bueno, un poco el ejemplo que nosotros tomamos, avalados por los estudios, básicamente tenemos que las métricas más predictoras de esa posibilidad de riesgo de lesión están tanto la distancia total, distancia sprint, aceleración, deceleración y metros por minuto. Y nosotros establecemos un promedio de las métricas y nos establece el ratio promedio de cada una de las métricas. Aunque sí es verdad que sobre todo el énfasis se lo damos a la distancia sprint porque se ha visto que es la más relacionada con el riesgo de lesión muscular, en este caso lesión en sprint, musculatura isquiosural. En cuanto a cuánto podemos o debemos incrementar la carga intersemanal de una semana a otra, pues bueno, lo importante es respetar los incrementos de carga intersemanal entre el 10-15% en cada una de todas las métricas. Y como vemos aquí, ejemplos en cada una de las métricas son ejemplos de 5 semanas como han ido evolucionando a lo largo del periodo preparatorio, tanto metros por minuto, distancia total, distancia entre 15 y 20 kilómetros por hora, 20 o 25 y distancia a nivel de sprint, como ese incremento debe ser gradual y que esté siempre de entre ese 15% máximo de variación intersemanal para evitar esos problemas manifestados en riesgo de lesión. También es importante hacer proyecciones de carga intersemanal para cada una de las sesiones en el microciclo para poder ver y comparar lo que habíamos
proyectado en función de ese cálculo de carga semanal para que esté dentro de esa variación del 10-15% y lo que finalmente se ha realizado para poder realizar los ajustes oportunos, sobre todo en las semanas posteriores. También importante, como he dicho antes, no solo trabajar sobre las demandas promedio durante el microciclo, sino también exponer de forma puntual y gradual en el microciclo a aquellos escenarios críticos, ¿vale? Y, pues bueno, ¿qué requisitos debe tener las tareas o los trabajos para que estén cercanos y supongan situaciones de máxima exigencia o escenarios críticos? Pues bueno, que sean tareas que estén entre 5 y 9 jugadores, que el espacio sociomotriz puede estar en torno a los 200 metros cuadrados por jugador. Que si al final esa tarea integrada no es suficiente, complementar con trabajo analítico, es decir, trabajo intermitente, como podría ser un trabajo 15-15, con el HIIT tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en función de si es más central o cardiovascular o más neuromuscular. Y, por último, que los tiempos de trabajo de las tareas, si estamos hablando de trabajos, juegos en espacio reducido, tareas integradas, que sean tiempos en ventanas cortas, hasta 3 minutos. Y la literatura habla de 6 series de 3 minutos para estimular esos escenarios de máxima intensidad o escenarios de máxima competitividad. Y bueno, aquí pues bueno, un ejemplo de lo que podría ser un escenario crítico en competición. Un sprint en el minuto 88, 34,5 kilómetros por hora y con el agravante de una acción final con balón. Y el jugador pues es uno de los 10 jugadores más rápidos del planeta ahora mismo, que es Iñaki Williams. Creo que tiene, si mal no recuerdo, su pico máximo de velocidad en 35,5 kilómetros por hora. Por lo tanto, pues bueno, es un buen ejemplo para demostrar qué es lo que sería un escenario crítico, en este caso de máxima velocidad. Nosotros lo que vamos realizando es pues, ir categorizando las tareas para ver esa exposición a los escenarios críticos en cuanto al ritmo de juego, el ritmo de las tareas en cuanto a metros por minuto. Así tenemos categorizadas cada una de las tareas que vamos realizando, el tipo de tarea, teniendo como referencia el partido, en este caso 134,74 metros minuto el escenario crítico. Bueno, en este caso, establecido de promedio en cada una de las demarcaciones, como podemos ver, los medios centros tienen un pico máximo de metros por minuto en partido que está cercano a los 150 metros por minuto. Tomando como referencia el partido, pues vamos estableciendo la carrera intermitente 15-15, donde tiene un promedio de 191 metros por minuto, pasando por el partido modificado, un promedio de 123 metros por minuto, hasta pues bueno, la tarea menos exigente, metros por minuto, que sería una activación basada en la velocidad de reacción, que estaría cercana a las 36 metros por minuto. Es decir, con esto nos permite establecer la duración de la tarea y la distancia recorrida y ver cuánto cercano estamos de ese escenario crítico que nos demanda la competición en cuanto a metros por minuto. En cuanto a la exposición de estos escenarios críticos durante el microciclo, relacionada con la distancia sprint, es decir, distancia por encima de los 25 kilómetros por hora, pues es importante también acudir a lo que dice la literatura y nuestra experiencia. La literatura, en este caso los estudios de Sale Malone y más estudios, han visto cómo exponer a nuestros jugadores a lo largo del microciclo entre 6 y 9 veces a exposiciones de máxima velocidad de unos 60-70 metros, es decir, lo que podríamos estar hablando de entre unos 350 y 400 metros, por encima del 90% de la máxima velocidad, ejercen un efecto protector en cuanto a las lesiones musculares, sobre todo lesiones en la musculatura isquiotibial. En este caso, pues bueno, a modo de ejemplo, sacamos la captura de pantalla de un microciclotipo en nuestro equipo y como vemos como el promedio de esa distancia por encima de 25 km por hora está en torno a los 347 metros por minuto. Y como el promedio de sprint, como vemos aquí, está cercano a los 8-9 exposiciones de máxima velocidad. Por lo tanto, pues bueno, para que nos sirva para ver si nos estamos ajustando a lo que nos dice la literatura con respecto a la exposición de escenarios de máxima velocidad a lo largo del microciclo. También establecemos el promedio de la máxima velocidad alcanzada por equipo y por cada uno de los jugadores a lo largo de ese microciclo, teniendo en cuenta que siempre intentaremos que esté por encima del 85%, ya que se ha visto que es poner por encima del 85% de la máxima velocidad alcanzada en competición durante el microciclo de nuestros jugadores ejerce un efecto protector. De aquí, pues bueno, modo de ejemplo,
tenemos cómo vamos calculando la máxima velocidad de entrenamiento y la máxima velocidad promedio de competición de nuestros jugadores e intentamos que esté siempre por encima del 85-90% del promedio de la máxima velocidad alcanzada en competición. Y bueno, un ejemplo, al fin y al cabo, entrenamos como jugamos, jugamos como entrenamos, la clave es intentar buscar situaciones de entrenamiento en base a estos escenarios críticos de competición que luego se nos puedan presentar en competición. Al fin y al cabo, no es hacer que nuestro jugador corra más, es hacer que nuestro jugador pueda correr más si una situación de partido se le presenta demandante de ese esfuerzo. Y aquí, pues bueno, modo ejemplo. Bueno, un modo ejemplo es una tarea, como hemos visto, una tarea de viernes, más de -2, con orientación a la velocidad y finalización, con transiciones. Es un mismo jugador, el jugador central, donde se presenta una misma acción en un entrenamiento y se le presenta prácticamente la misma acción en un partido oficial. Y cómo, pues bueno, exponer ese escenario crítico de máxima velocidad nos va a dar más garantías de que pueda responder con máxima eficacia y libre de lesión si se presenta esa misma acción en competición. Y bueno, hablando de las exposiciones a máxima velocidad, en este caso escenario crítico máxima velocidad y el cambio de dirección, que están estrechamente relacionados, pues con una propuesta a lo largo de la periodización durante un periodo preparatorio de 6-7 semanas y cómo, bueno, cómo incluir, como bien decía antes, el más de -4, que era la sesión de fuerza, como no teníamos en cuenta ese volumen de máxima velocidad y como a partir del -3, -2 y -1 íbamos estableciendo pequeñas microdosis para ir progresando en ese volumen total del microciclo de máxima velocidad vía sprint. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos la propuesta aquí, como la primera semana nunca excederíamos de los 120 metros y cómo llegaremos a la última semana de pretemporada, primera semana competitiva, pues cercanos a los 350 metros de los que habla la literatura ahí, cercanos a nuestro perfil. En cuanto al control de la carga externa relacionado con el entrenamiento indoor, es decir, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento orientado a los parámetros neuromusculares, pues bueno, en nuestro caso utilizamos dispositivos que es un encoder de fuerza y con el que vamos controlando la velocidad de ejecución y la pérdida de velocidad, que nos va a dar, por un lado, si nos estamos ajustando a el perfil de fuerza que queremos en función de la curva de fuerza-velocidad y, por otro lado, que nos va a indicar el volumen máximo que va a hacer nuestro jugador en función de la pérdida. A modo general, nosotros solemos trabajar en la franja entre el 30 y el 40% de la RM, que es la parte de velocidad-fuerza, y con una pérdida que no va más allá del 5 al 10% de la máxima repetición efectuada. Por lo tanto, nos aseguramos que vamos a trabajar sobre esa franja entre 1 y 1.3 metros segundo y que la pérdida de velocidad no va a ser muy alta y que bueno, pues al final nos va a permitir realizar el trabajo posterior en campo, que el que hemos visto antes, con garantías de que no haya una excesiva fatiga neuromuscular y que bueno, pueda haber algún problema de lesión muscular, etc. También el día de partido realizamos una pequeña sesión de activación en gym con un muy bajo volumen y no alta intensidad, donde monitorizamos también a través de encoder la velocidad de ejecución y la pérdida de velocidad estimada para esa carga con la que trabajamos y lo correlacionamos con los niveles de wellness de fatiga general. Y establecemos, como vemos aquí, un cuadrante en función del porcentaje de pérdida de velocidad y el nivel de wellness en fatiga y nos va a dar información de cómo es el estado y el control de fatiga de ese jugador para tomar decisiones para establecer bueno, qué jugadores están, entre otros factores, podrían estar con una situación de fatiga que podría mermar el rendimiento en partido. ¿Vale? Como tenemos ahí un cuadrante con fatiga general y muscular, es decir, aquellos jugadores que presentan un wellness alto y una pérdida y un alto porcentaje de pérdida de velocidad, una fatiga muscular si solo tenemos en cuenta el elemento
de la pérdida de velocidad en la sentadilla y, por último, aquellos jugadores que están ok, es decir, que tienen una pérdida de baja velocidad por debajo del 5% y que el wellness de fatiga general pues es un wellness que está por debajo de 2. En cuanto al control de la fatiga, como decíamos antes, importante tener en cuenta las estrategias subjetivas. Y para eso, pues bueno, nosotros tenemos unos cuestionarios wellness que los pasamos vía WhatsApp todas las mañanas a los jugadores en cuanto al nivel de fatiga general, dolor muscular de piernas, calidad del sueño y las horas de sueño. Y con esto, pues bueno, vamos estableciendo un perfil y vamos monitorizando el estado de recuperación de nuestros jugadores para tener información previo a esa sesión de entrenamiento para poder tomar las decisiones oportunas en el caso de que algún jugador pues, esté mostrando signos alarmantes de falta de recuperación. Y bueno, volviendo un poco a la exposición de los escenarios críticos y sin olvidarnos de que hablamos de un deporte táctico, tener en cuenta la importancia del análisis del modelo de juego. Es decir, tenemos que analizar las demandas condicionales y locomotrices en función de nuestro modelo de juego y tener en cuenta qué demandas locomotrices nos pide nuestro propio modelo de juego. Si planteamos tareas que replican las acciones del modelo de juego, como hemos visto antes con ese ejemplo del corte defensivo de nuestro jugador central, si buscamos esa adaptabilidad al modelo de juego y a aquellos procesos de entrenamiento y reentrenamiento, y si el perfil condicional está acorde con el modelo de juego que queremos implantar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí, no es la misma demanda condicional, tanto en distancia total, distancia sprint, distancia alta intensidad, acelerativo, decelerativo y metros por minuto, que nos demanda nuestra defensa central, nuestros jugadores de banda, nuestros mediocentros o nuestros delanteros. De ahí que, pues bueno, tengamos que tener en cuenta esas diferencias para adaptar las tareas y, sobre todo, establecer el perfil promedio a lo largo del microciclo. Bueno, en cuanto al control del volumen, intensidad y ritmo durante el microciclo, tener en cuenta las métricas que estamos buscando en cada uno de los días. Así, pues bueno, en cuanto al volumen, que estaríamos hablando, incidiendo en lo que es procesos centrales y aspecto metabólico, tenemos en cuenta la distancia total y las distancias en umbrales de velocidad, distancias relacionadas con procesos aeróbicos entre 15 y 20 y máximo 25. En cuanto al parámetro de ritmo, metros por minuto, y en cuanto al parámetro de intensidad, periférico, lo que todo sería componente periférico neuromuscular, velocidad máxima, componente acelerativo, decelerativo y cantidad de sprint totales, ¿vale? A modo de simplificación para ver qué métricas podríamos controlar para controlar este volumen e intensidad. Y que nos sirva este control del volumen e intensidad para tener un perfil óptimo de la dinámica de cargas a lo largo del microciclo. Es decir, qué porcentaje es el óptimo de carga en microciclo en función del día, como vemos aquí. Y el promedio del microciclo, pues bueno, bajo nuestra experiencia hemos visto que el perfil promedio de demanda, perfil promedio de carga en cuanto al volumen e intensidad del microciclo con respecto al partido suele ser un 65-70%. ¿Y qué porcentaje de tapering o de descarga entre el más de y menos 2 y el menos 1? Pues bajo nuestra experiencia y la literatura se habla de la reducción de un 25% en más de y menos 2 y otro 25% en más de y menos 1 para llegar en condiciones óptimas al partido. Bueno, en cuanto al diseño de tareas jugadas, tareas integradas basadas en los Small Side Games, ya hemos visto cómo las establecíamos y cómo en función del espacio sociomotor va a estar orientado cada una de las sesiones en función del día de microciclo. Hemos visto que las tareas con menos cantidad de jugadores y menos espacio sociomotriz eran tareas de fuerza y cómo las tareas con más cantidad de jugadores y más espacio sociomotriz pueden estar relacionadas con las tareas de velocidad. Como hemos visto antes, cómo utilizamos esos datos de las pruebas de esfuerzo previas al periodo preparatorio para establecer un perfil en cada uno de nuestros jugadores en función de la velocidad aeróbica máxima y prescribir el entrenamiento complementario, como vemos aquí, el complementario tipo HIIT, ¿vale? Tanto los HIIT largos, tipo 1, 2, 3, centrados en componente central, lo que sería el intermitente 15-15, como los HIIT tipo, como vemos aquí, tipo 5 y 6, que son basados más en procesos anaeróbicos, que son HIIT más neuromusculares, que podrían ser los HIIT tipo 10-20. Y por último, pues bueno, el último apartado, que es el relacionado con la periodización de la prevención y reducción de lesiones. Aquí, pues bueno, tenemos cuál es el planning en función del día del microciclo y
¿Cómo orientamos esa prevención y reducción de lesiones? Tenemos el más de I+1, que es el día de recuperación, donde realizamos la activación preventiva individual y durante el entrenamiento y postentrenamiento realizamos el protocolo de recovery y compensación. El día +2, que es el entrenamiento invisible, el día libre, y en ese caso, pues, como decía antes, incidir en la importancia del entrenamiento invisible y educar a los jugadores en esos hábitos. El más de I-4, que es el miércoles, donde utilizamos preentreno, una activación colectiva orientada, donde durante el entrenamiento tenemos las tareas de fuerza rendimiento grupal que vemos ahora, y después del entrenamiento tenemos ese trabajos individualizados orientados al rendimiento, pero cada uno de los jugadores en función, pues bueno, si tienen menor capacidad, tienen asimetría en cuanto a capacidad de impulsión de una pierna con respecto a la otra, medida vía plataforma de fuerzas, etcétera, etcétera. O tienen alguna asimetría de fuerza en el isquiosural entre la pierna derecha y la pierna izquierda, es decir, orientado a ese aspecto. Jueves orientado, utilizamos una activación colectiva orientada. Viernes, donde incluimos la activación preventiva individual, es decir, aquellos programas orientados a los eslabones débiles, a los factores de riesgo, es decir, falta de movilidad, trabajo de core, algún patrón de movimiento, por ejemplo, por movimiento, el squat, un movimiento bisagra que lo tiene alterado, etcétera. Bueno, en cuanto al entrenamiento orientado a la optimización, el entrenamiento de fuerza, que es la base de la velocidad, nosotros lo enfocamos en tareas en el gimnasio orientadas a los dos vectores, el vector vertical y el vector horizontal. Como iremos viendo, el objetivo es conseguir, como vemos aquí, el perfil. ¿Qué perfil es el de jugadores más rápidos y más fuertes? Pues el perfil de los atletas track and field, atletas de 100, 200, 400 metros. Y como vemos, como el perfil del jugador de fútbol es un perfil relativamente de alta velocidad, pero de poca fuerza a nivel excéntrica en el isquiosural. Por lo tanto, el objetivo sería intentar llevar ese punto de la gráfica hacia el extremo superior derecho. Bueno, para conseguir eso, pues bueno, se ha visto en la literatura y nosotros ponemos énfasis en tareas como es el trabajo de sprint con medios resistidos, como puede ser el trineo lastrado, medios resistidos de sprint, que permite mejorar los parámetros mecánicos del sprint y aparte incidir en los parámetros de fuerza horizontal y vertical en función de la carga. Más carga para el componente acelerativo y menos carga para el componente de máxima velocidad. Y bueno, a modo de ejemplo, vamos a poner tareas de fuerza, rendimiento, de optimización grupal, tareas que realizamos el día miércoles, como veíamos al principio, previas al trabajo de campo de espacios reducidos, cuyo objetivo, pues bueno, es mejorar ese perfil de fuerza, velocidad, potencia en los dos vectores, vector vertical, vector horizontal, tareas de transferencia, componente multidireccional y core explosivo, que es el más relacionado con el rendimiento. Bueno, modo de ejemplo, esto es un pequeño vídeo promocional también del club donde bueno, pues se refleja un poco el tipo de trabajo que vamos realizando a nivel de parámetros neuromusculares, entrenamiento de fuerza orientado a la optimización. Bueno, esto es un trabajo específico de porteros que también lo incluía. Vale, en cuanto al vector vertical, pues bueno, hemos tomado el trabajo de sentadilla, controlado la carga de ejecución con el poder lineal. Vector vertical, transferencia, para desarrollar máxima fuerza concéntrica en el vector vertical, en lo que son los plyometric box. Vector horizontal, como no, para nosotros uno de los ejercicios estrella hip thrust, por la gran transferencia que tiene a los desplazamientos en el vector horizontal, acelerativo y máxima velocidad. Como puede ser componente acelerativo, salida frontal con dispositivos Maywin y en este caso pues, bueno, buscando alguna perturbación externa. Buscando la aplicación de fuerza a nivel vertical y horizontal con lo que son todos los medios con sprint resistido, en este caso con
También tenemos otros dispositivos para trabajar con menos carga, pero buscando mayor velocidad. Es decir, con el trineo lo que buscamos es mayor aplicación de fuerza a nivel vertical, mayor carga para incidir en el componente acelerativo. Con menor carga buscamos más el componente de máxima velocidad. Y, como no, pues el fútbol es un deporte de componente multidireccional, por lo tanto también trabajamos los cambios de dirección, tanto en campo como en gimnasio, buscando pues, bueno, ese componente de fuerza excéntrica isométrica en los cambios de dirección tan presente. En este caso, pues bueno, cambio de dirección abierto, cerrado, crossover, incluyendo alguna perturbación para dar un elemento de variabilidad en las repeticiones. Otra tarea que podemos utilizar para la multidireccional. El side lunge, un K-box, para buscar luego ese componente de fuerza de frenada e impulsión en el cambio de dirección. Y por último, bueno, incluimos el core explosivo con componente también multidireccional que está más relacionado con la optimización del rendimiento. En este caso, pues bueno, lo que son multidireccionales de lanzamientos. Dentro de la fuerza de rendimiento optimizado individual, pues bueno, tareas individuales para cada uno de los jugadores en función de, bueno, las demandas que necesiten en función del screening que hemos realizado al principio. Si hay debilidad a nivel de fuerza en cuanto a fuerza cuádriceps, pierna derecha-izquierda, cadena posterior, si hay una debilidad del isquiosural en cuanto a la pierna derecha a la izquierda, para poder equilibrar esas asimetrías. Vale. Dentro de la prevención y reducción de lesiones también le damos especial importancia a las estrategias de recovery y postcompetición. En este caso, la sesión más D+1. En este caso, pues bueno, hemos establecido un protocolo tanto de recuperación en el que incluimos también el protocolo de crioterapia, es decir, periodizado cuando está adecuado realizar la crioterapia y cuando no. Nuestro protocolo de recovery se basa en un trabajo de bicicleta estática de 20 minutos, entre 80 y 120 revoluciones por minuto. En el caso de que algún jugador tenga que entrar en una tarea de campo o realizar algún trabajo con comodín, de comodín o joker, en alguna posición o realizar algún circuito físico-técnico, trabajo táctico sin oposición, etc. Incluimos el trabajo de movilidad de cadera y tronco, más core, incluyendo pequeñas activaciones del glúteo y trabajo a través del tren superior a través de TRX o peso libre. Trabajo de fuerza del tren superior, como hemos visto, altamente recomendable ya que incrementa la testosterona, los procesos anabólicos y mejora la recuperación al reducir el ratio testosterona-cortisol. Incluimos, importante, los ejercicios con sobrecarga excéntrica a nivel isquiosural y a nivel de aductor, ya que se ha visto que incluir el entrenamiento excéntrico el día después de partido no altera la dinámica de CK a lo largo de todo el microciclo. Por lo tanto, nuestra premisa es todo el trabajo excéntrico, cadena en isquiosural, isquiotibial y aductor, lo metemos el día después de partido, el más D+1. Metemos el trabajo de liberación miofascial y la vibración mecánica, siempre acabamos con vibración mecánica y tratamiento de crioterapia, como vemos ahí. Tenemos como premisa el día de recuperación podemos meter o contrastes o crioterapia, protocolo entre 10, 14 grados, 10 minutos, que es lo que establece la mayor parte de la literatura. Y hemos establecido que 24 horas previa competición estará prohibida o no recomendada la crioterapia y 48 horas podría realizarse siempre y cuando la exposición máxima fuera de 5 minutos. Y bueno, dentro de las tareas hemos visto optimización grupal, optimización individual y tenemos fuerza, prevención grupal, es decir, aquellas tareas de fuerza orientadas a un componente preventivo que se realizan de forma grupal. En este caso, pues bueno, tenemos ejemplos de circuitos realizados en campo orientados a la prevención grupal, que suelen incluir trabajo de core, trabajo sensorio-motor o propioceptivo, trabajo en cadena posterior y anterior, como puede ser tirante disquio y cuádriceps, y trabajo de tren superior y trabajo de glúteo medio y aductor en desplazamiento multidireccional, como vemos ahí, paso lateral.
Más ejemplos, ponemos aquí a la derecha, lo que podría ser una activación colectiva orientada con orientación a la prevención. Bueno, para dejar una serie de mensajes antes de terminar. En primer lugar, importante qué métricas a controlar en función del día del microciclo. Es decir, como hemos visto, si es el día de recovery, el día de optimización o el día de tapering, qué métricas tenemos que utilizar en función del día del microciclo. Creo que aquí, a ver, es que no lo, a ver si puedo, porque tengo aquí las mini pantallas y no las puedo ver bien. A ver. Ahora, vamos a verlo mejor así, si me lo permitís, si lo veis todos. Bien, en primer lugar, las métricas a controlar en función del día del microciclo. Si es un día de recovery, un día de optimización o un día de tapering. Importante, como hemos visto, planificar y periodizar correctamente el microciclo, estableciendo diferencias en función de la métrica, en función del énfasis condicional que vamos a trabajar. Si es una sesión dinámica fuerza-tensión, duración o velocidad. El correcto diseño de las tareas, los espacios reducidos en función de las demandas a las que queremos responder. Es importante un ajuste al modelo de juego y al perfil condicional. También, como hemos visto, que tenemos que intentar huir de los cambios bruscos de carga, es decir, que siempre nos mantengamos en ese 10-15% que se ha visto en la literatura que son los límites seguros para variar la carga entre una semana y otra. Importante el exponer a los escenarios, como vemos aquí, la velocidad, nunca dejarlo para el último día de la semana y exponer a los escenarios críticos de máxima velocidad y metros por minuto a nuestros jugadores. Tener en cuenta la fuerza como base para la transferencia de la velocidad para nosotros es básico y es, como hemos visto, es la base sobre la que construimos todo el elemento condicional. Y por último, relaciona las herramientas de monitorización y el control de la carga de entrenamiento que realmente sean herramientas que utilizamos, es decir, que sean herramientas reales y que al final no sean juguetes que nos van a aportar una serie de datos y nada de información. Y con esto, pues bueno, tendremos la certeza de que tenemos la información justa y precisa para poder monitorizar el proceso y el control de la carga de entrenamiento y optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesión. Bueno, yo creo que estamos en tiempo. Si hay alguna duda, alguna cuestión. Ángel, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que está impresionante todo el trabajo que hacen en el club. Muchísimas felicidades. Pareciera que tienes ahí muchos años y todo un ejército de personas. Y Sí, bueno, es clave. Es clave. y también eso me impresionó mucho, o sea, cómo trabajan también en equipo con todas las distintas áreas, porque en ocasiones es difícil colaborar, pero bueno, me imagino que te ha tocado a ti en todas partes del mundo donde te ha tocado trabajar, colaborar con muchas personas, así que ya tendrás mucha experiencia de cómo sacarle lo mejor a cada área, ¿no? Y a cada persona con la que colaboras. Y bueno, la verdad que la estructura que utilizas es impresionante. También entiendo por qué te han buscado de tantos sitios distintos, porque bueno, al ver esto seguramente has enamorado a muchos directores deportivos, etcétera. Entonces, bueno, de nuevo darte el enhorabuena y muchas felicidades. Vamos a ver si hay algunas preguntitas por ahí. 10 minutos para no Perfecto. quitarte mucho tiempo más. Como quiera, si puedes al final volver a poner tu diapositiva donde están tus redes, por si queda por ahí preguntas pendientes que te pueden contactar, ¿no? Por Twitter o por Instagram o qué prefieres. Bueno, la verdad es que me da lo mismo. Si son ambas, tú ya sabes, Alan, que soy bastante asiduo, aunque ahora con menos tiempo. Pero bueno, tanto Twitter como Instagram las utilizo ambas. Entonces, bueno, cualquier vía para mí es correcta y al final es que llegue información a todos y que cualquiera que tenga cualquier duda, pues que pueda también solucionársela. Si no es ahora porque no tengamos tiempo, pues bueno, yo siempre estoy abierto, intento responder a la mayor parte de la gente que me pregunta.
Muchísimas gracias, Ángel, por compartir de nuevo y aún por estar dispuesto a, pues a contestar las preguntas de las personas en tus redes. Mira, por aquí creo que me preguntan, ¿no? Creo que dicen el equipo vibratorio, ¿qué tiempo se utiliza en el más day más 1? Bien, nosotros lo que utilizamos son entre 3 y 5 minutos a 25 hercios. ¿Vale? Tenemos 2 vibratorias y las solemos utilizar 2 jugadores por vibratoria, con las piernas entrelazadas, tumbados, con la pierna encima de la vibratoria, relajado, que le dé toda la parte del isquiotibial, gemelo, y con eso pues, bueno, conseguimos mejorar el retorno venoso, procesos osteogénicos, etcétera, etcétera. Luego también nos preguntan... Bueno, las estaba leyendo yo, Alan. Si quieres tú preguntármela. No, como sea más fácil para ti. ¿Estás en el chat o en el Q&A? Estoy en el chat. Estoy, a ver. Tú- Sí. Claro. Estaba leyendo el chat. Hay por aquí, claro, que está por 2 vías. Está por chat y por... Pues si quieres tú, Alan, seleccionas y me la vas diciendo y yo la respondo, ¿vale? Vale, bueno, llegó por ahí una en portugués, a ver si la traduzco más o menos bien. Pregunta a Tiago que en cuestión de la periodización del entrenamiento, cómo está el tema entre la estructura rígida y un poquito o la adaptación a cada planeación del entrenamiento o la periodización del entrenamiento, ¿no? O sea, qué tanto es rígido y qué tanto es adaptativo o flexible. Al fin y al cabo, toda periodización tiene un elemento de flexibilidad y creo que eso es básico. Es decir, nosotros podemos hacer una proyección de carga. Por regla general, si hacemos una proyección de carga de un microciclo sin incluir partido en torno a los 21 kilómetros, más o menos lo solemos cumplir. Nos podemos desviar 1 kilómetro arriba, 1 kilómetro abajo. Pero entre sesión, pues puede que a lo mejor te puedas desviar, en una sesión de 7.000 metros te puedes desviar 500 metros arriba, 500 metros abajo. Al final el volumen total es un indicador más, pero lo que nos interesa es esa métrica en la que ponemos énfasis. Imaginaros, es el día de velocidad, nos interesa que ese énfasis en las tareas de velocidad se consiga. Y si no es a través de tareas de juego real, pues a través de una tarea analítica, ya sea unas 3, 4 o 5 salidas de 20, 30 metros para completar ese aspecto. Pues bueno, al final, todo elemento de periodización tiene esa flexibilidad y para nada rígida porque se tiene que alterar por muchas circunstancias. Vale, buenísimo. Bueno, por aquí José dice, gracias al equipo Catapult y Ángel por esta gran presentación. Siempre es un gusto ver las ponencias de Ángel, es un gran profesional y admiro mucho tu trabajo. Como esos nos llegaron muchísimos comentarios, Ángel, como podrás leer. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué se considera los 60 minutos como indicador de recuperación para los jugadores que compiten? Bueno, pues básicamente porque nosotros tenemos establecido que en 60 minutos de partido a una media de 115 metros por minuto estamos yendo a cerca de los 8 kilómetros. Entonces, bueno, los 8 kilómetros básicamente son más de la sesión más dura del microciclo. Entonces, bueno, pues establecemos ese ratio también porque la sesión de compensación, por nuestra experiencia, son sesiones que no se nos va a más de 6 kilómetros, 6 kilómetros y medio. Por lo tanto, pues bueno, por una cuestión de ajuste y control de cargas hemos establecido pues bueno, los 60 minutos, límite de 60 minutos máximos para aquellos jugadores que han competido, hacen la recuperación, y los que han jugado menos de 60, que generalmente, salvo una circunstancia de una lesión en primer periodo de partido o cualquier circunstancia anómala por un cambio táctico, generalmente todos los jugadores que intervienen, lo que son los non-starters, los suplentes, suelen hacer la sesión de compensación porque no llegan a los 60 minutos por regla general. Ya. Es una cuestión de gestión y control de carga para ajustar y que no se disparen mucho, no haya grandes diferencias entre los jugadores que compiten y los que no compiten, que es la clave al final. Buenísimo. Hace mucho sentido. Luego, un par de preguntitas más y el resto, quizás por Twitter, ¿no? Pero por ahí Diego, de nuevo felicitándote y dice, ¿qué opinión tienes de utilizar el fútbol 11 contra 11 en campo total como medio de entrenamiento, modulando la carga de volumen? A mí el 11 contra 11 en campo completo, un microciclo competitivo, personalmente no me gusta.
Puedes hacer 11 contra 11 en tres cuartos partes de campo, que al final estamos en torno a los 200 metros cuadrados por jugador y te está dando un estímulo bastante importante, interesante. Y no hace falta irse a los 350 metros cuadrados por jugador que demanda el campo entero. Por lo tanto, a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, al final es una cuestión de ajuste de cargas y de percepciones. Un poco... A mí personalmente no me gusta. Nosotros intentamos el día jueves, que es el día de más duración, como máximo hacer tres cuartas partes de campo, donde hemos visto pues, que tanto las distancias de alta intensidad como las distancias de sprint, como los metros por minuto que nos generan, son muy cercanos a los que nos demanda la competición y en algunos casos incluso más. Buenísimo. Y vamos a la última pregunta. Pregunta Ángel, perdón, Alexander. Pregunta que ¿cuál es el porcentaje de distancia de sprint? Bueno, tú puedes decir un poco las variables que usas o los umbrales. Él dice 25,2 o 20 kilómetros por hora en relación con el partido que utilizan en un microciclo, ¿no? Me imagino que está preguntando que en base al partido, cuánto volumen hacen o tú recomiendas hacer de estas velocidades en el microciclo, ¿no? En torno a, por nuestra experiencia, lo que hice en torno a un 55% es el microciclo y en torno al 45% es el partido. Es decir, estamos hablando de que un jugador, en nuestro caso, que puede estar cubriendo cerca de 600 metros de sprint por semana y nos hace unos 250 metros de sprint por partido, está cubriendo en torno a unos 300, 350 por semana, más o menos. Vale. ¿Qué umbrales usas tú, Ángel? Nomás para clarificar. No, al final es eso, 55-45. Nosotros estamos utilizando 55 en microciclo, 45 al final lo que está demandando la competición, o incluso 50-50 en algunos casos. Pero cuando dices sprint, o sea, ¿por encima de qué velocidad? Por encima de la velocidad, por encima de 25 kilómetros por hora. Ya, perfecto, perfecto. Por encima. A ver, lo ideal ya sabemos, es decir, los umbrales máximos genéricos al final lo que hacen es, eso se ha estudiado y es algo, es decir, al jugador más, como si dijéramos, puede beneficiar al jugador más rápido y perjudicar al jugador más lento. Entonces, al final, los umbrales de máxima velocidad, lo ideal sería que fueran individualizados. Es decir, si estamos hablando del 90% de la máxima velocidad, un jugador que tiene 35 kilómetros por hora, pues a lo mejor estaríamos hablando de 30 kilómetros por hora. Por encima de eso, hablar de sprint. Pero bueno, eso es lo ideal, lo ideal. Yo soy realista, nosotros utilizamos por encima de 25 kilómetros por hora, ya estamos hablando de distancia sprint. Entonces, bueno, estamos manejándolo de esa forma y bueno, pues, también nos da información bastante correcta y fiable. Perfecto, pues espero que pronto puedas tener acceso a OpenField para tener Ahí, eso. de velocidad donde puedes tener tanto Sí, la variable, ¿no? Pero bueno, de nuevo agradecerte, igual a nombre de Enrique, que no sé si por ahí está conectado, pero ahí está. Muchas Por ahí lo he gracias visto. por Por ahí todo. lo he visto. Por ahí te he visto, Enrique. Nada, gracias a vosotros. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y nada, lo mismo, cualquier duda de los asistentes que hayan tenido, pues ya saben que me tienen por las redes para poder contactar y preguntarme cualquier cuestión con respecto a lo que hemos visto en la webinar o cualquier duda referente a lo que sea. Yo encantado siempre. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí para poder compartir y tener tu tiempo aquí a responder a las preguntas de todos y pienso que va a adicionar mucho valor a todos. Muchísimas gracias. Obrigado, muy obrigado. Perfecto, pues muchas gracias a todo el público por participar nuevamente en uno de nuestros webinars de la serie de alto rendimiento por Catapult. Los esperamos en el próximo, en un par de semanas. Y bueno, que tengan bonita tarde, bonito día, dependiendo en dónde estén. Y nuevamente, Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias, Alan, Enrique. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Saludo. Chao. Adiós. Adiós.